Bienvenidos de nuevo a Divulgación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock y estoy aquí con Emery Smith. Estábamos hablando acerca de este concepto de que no te había sorprendido la idea que nuestros gobiernos habían creado híbridos genéticos muy complejos. Incluso al principio, cuando estuviste en los laboratorios Sandía, en Los Álamos. Me da la impresión de que hay algo que falta. ¿Hasta qué punto te habían informado sobre los programas de hibridación genética antes de empezar este trabajo? En particular con los llamados filetes de salmón. No, en realidad no. Yo era un individuo con muy baja jerarquía en ese momento. Y no ocurrió hasta 1 o 2 años más adelante, cuando debido a lo que estaba diseccionando, o lo que llevo a otras reuniones informativas, porque muchos de esos seres estaban conectados a su nave. Y cuando me metí en eso, me metieron en otras cosas que tenían que ver con la hibridación, porque en realidad, una vez que me dijeron que una de las muestras era un híbrido, y así fue como supe que estaba haciendo hibridación, no me lo ocultaron en ese momento en la reunión. Y fue una reunión informativa de grupo que lo expusieron. ¿De qué era esa muestra? ¿De qué era el híbrido? ¿Cómo se veía? Era como un tigre, algo como un tigre. Era un ser parte tigre y parte humano. ¿En serio? La piel tenía ADN. Era algo humanoide y solo medía 1,5 metros de altura. Pero estaba lesionado. No era exactamente como pensarías que se vería en algo como una película o algo así, donde tienes un conjunto de ojos perfectos, la nariz está perfectamente alineada, pero este estaba deformado, horrible. Y no puedo decirte qué tipo de ADN se usó para hacer esa criatura, solo puedo decir cómo se veía. ¿Me explico? Tenías las facciones de la cara de un gato, como un tigre, y tenía ojos verdes muy grandes, y tenía bigotes, y el cuerpo era muy pequeño y muy frágil. Tenía un pelaje regular. Hemos visto casos de personas que tratan de mezclar leones y tigres y diferentes tipos de cosas. Recuerdo haber notado que en alguno de esos casos, esos animales nacieron con deformidades. Tienen esas Así extrañas es, escuché sobre deformidades en eso. sus rostros y cosas como esas. Claro. ¿Crees que ese fue un prototipo fallido de algún tipo? Sí, por supuesto. Fue un prototipo totalmente fallido, sí. Ujú. Porque no se ve de qué serviría lo que estaban haciendo. Solo estaban intentando algo que ya han estado haciendo durante muchos años. Lo sé, incluso antes de venir, debido a algunas cosas que me fueron reveladas más adelante en los proyectos. Ellos mezclaron todo tipo de ADN con ADN humano, incluyendo ADN vegetal y ADN de mamíferos terrestres y marinos. Mm. ¿Para qué crees que utilizaron ese tipo de tigre? Digamos, sé que es especulación. Bueno, yo especulo algo tipo militar, algo quizá operativo. ¿Supersoldados? Sí, programas de supersoldados. Al igual que en la antigüedad, el Imperio Romano tenía mastines, cientos de ellos. Encontraron cientos de fosas comunes. Los perros corrían junto con la caballería y atacaban al enemigo, mientras los jinetes clavaban sus lanzas sobre ellos. Solo acostumbraban a derribar a la gente, entonces eso fue probablemente usado tal vez en una guerra futura o algo así para liberar todas esas locas máquinas asesinas híbridas. Y estudios en humanos, por supuesto. Luego enviaban a los humanos, o enviaban, claro, tal vez en el futuro, estoy seguro de que serán, sobre todo clones y drones, que serán la guerra, se librará dentro de una sala de computación. Te lo pregunté antes, pero tengo curiosidad por saberlo con más detalle. Dijiste algo sobre que un clon podría tener recuerdos cargados en su mente por lo que cree Sí, tener una identidad que ha sí. vivido muchos años. Pueden programar el cerebro porque el cerebro simplemente no es su propio cerebro. Tiene modulación de pequeños sensores y, como se podría decir, cableado. Implantes. Sí, implantes que estimulan ciertas partes del cerebro y también pueden descargarlo y hacerte creer que, digamos, tú eres Marilyn Monroe
o que eres David Wilcott, o que eres quien sea, y eso es realmente lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Un día te despiertas en la cama, vas a trabajar o alguien te va a recoger y es todo lo que sabes. ¿Es posible almacenar los recuerdos y personalidad de alguien en un disco duro como almacenamiento de datos? No lo he visto, me hacen mucho esa pregunta debido a películas que hay por ahí, Avatar y cosas así, la conciencia, pero no lo he visto porque tendrías que tener el ADN. Lo único que sé es que solo se pueden hacer si tienes el ADN, porque el ADN es todo lo que se desarrolló dentro del universo, incluido tu prototipo específico correspondiente de quién eres y todas las experiencias conscientes que tienes. Por lo tanto, estoy seguro de que por ahora probablemente tienen algo que pueden almacenar tu ADN por un periodo muy largo de tiempo sin dañar esa parte en la que mantiene la memoria consciente implantado en él. Uno de mis otros informantes me dijo que trabajó en una base que parecía ser el Área 51, aunque él no lo admitió. Creo que tal vez en un momento dijo que sí era el Área 51 y él informó que tenían un perro que era, supongo, un perro del desierto que apareció y el perro comenzó a tener ciertas peculiaridades y ciertos trucos que aprendió. Y luego el perro murió y lo clonaron porque les gustaba mucho el perro y lo querían de vuelta. Y descubrieron que cada clon tenía también los recuerdos del perro precedente. Y así fue como comenzaron a concluir que el ADN era simplemente una dirección física para una conciencia energética que superaba el ADN. ¿Qué piensas de eso? No estoy de acuerdo con eso. El ADN es solo nuestra interpretación en 3D de la energía que eres. Por lo tanto, el frágil cuerpo y todo lo que almacena lo llamamos ADN porque es lo que aprendimos en ciencia. Pero en realidad en ese campo de esa molécula o lo que quieras llamarlo, un tetaedro o sin embargo lo que sea en un sistema de creencias, por lo tanto estoy de acuerdo en que es algo genético. Se refirió al ADN y al parecer se referían a él como un diapasón que sintoniza ese aspecto energético de ti mismo. Sí, claro, es una radio. Eso es correcto. Es un tipo de dispositivo. ¿Cómo se relaciona con los recuerdos programados? ¿Cómo podrían darte un recuerdo que realmente no tenías? ¿O es más como que pueden hacer que el clon piense que eres tú y acceda a tu propio banco de datos de memoria? Sí, yo no era parte de ese programa, pero tienen algo que hace justamente lo que acabas de decir. Es alguna manera de ese ADN o esa frecuencia de energía, como cuando hablas del campo morfogénico, todo el mundo está en todas partes. Entonces, esa energía, de alguna manera, si tengo una afinidad para ser tú, creeré que soy tú y seré tú porque somos uno y otros. Y lo que pasa es que de alguna manera han encontrado una forma de cambiar ese recuerdo de quién eras en el ADN usando esa cosa exacta que dijiste, una frecuencia en este campo, aunque solo estoy especulando. Escuché de mi informante del programa espacial secreto, Jacob, que está muy involucrado en muchos niveles. Afirma haber visto cerca de más de 2000 ubicaciones fuera del planeta a través de portales por los que afirma que pasó. Y era muy creíble. Dijo que ciertas personas de la élite podrían tener aparentemente una máquina que tienen donde pueden descargar su personalidad y conciencia en una versión más joven de sí mismo, que podría ser transferido de un cuerpo a otro como su cuerpo Correcto. anfitrión. ¿Sabes algo sobre eso? No sé nada de eso, pero he visto que lo hacen con otros seres. ¿De verdad? Sí, asumo 100% que lo pueden hacer solo a través de algunas de las sesiones informativas en las que he estado sobre movimiento de conciencia similar, de lo que se llama esta descarga de tu propio campo de la personalidad. No tengo dudas de que sea verdad, pero no lo he visto. ¿Cuál es la razón por la que estos seres clonados parecen tener una vida más corta? Cada vez que tomas cualquier tipo de célula, como el problema con las células madre ahora mismo, cuando las tomas y las multiplicas, hay un par de ellas que no salen muy bien. Cuanto más lo haces, a veces tienes un poco más de problemas con las células que se mutaron. Empiezan a mutar en diferentes cosas. No pensamos que sería así. Por lo tanto, debe haber algo en el campo que solo nos permite, o quizás todavía no lo hemos perfeccionado, porque yo sé que ya ha sido perfeccionado por ellos. Así que tiene algo que ver con eso. Tal vez no se debe hacer, y que hay un clon poco saludable cada vez que clonas a alguien.
cuando lo haces de esa manera. Si volvemos a algunos de los denunciantes de antaño, como Bill Newhouse, parece que de quien podría ser la élite, una narrativa se presentó con la idea de que los grises son los humanos del futuro, ya que la población se redujo después de una catástrofe y que ahora se han estado clonando. Y es como las fotocopias empiezan a dañarse, que lo gracioso que hacen es la neuropatía diabética, es la neuropatía de la clonación genética y que están volviendo a hacer estas abducciones para tratar de mejorar su genética. ¿Por qué crees que crearon esa versión si no es verdad? ¿Cuál sería el objetivo? No podría comentar eso porque no conozco nada de esa historia. Bien. Solo podría decirte que si son extraterrestres reales y se están clonando entre sí, probablemente son especímenes bastante perfectos y ya habrían averiguado cómo arreglar esas mutaciones a un 100%. Pero si no son especímenes reales y se escaparon, híbridos que formaron su propio ser y se volvieron lo suficientemente inteligentes para aprender y formar su propia civilización allá arriba y querer apoderarse de la Tierra o algo así, entonces eso sería una posibilidad de que están fracasando. Hemos visto muchos informes. Si retrocedes de nuevo hasta los expertos en ovnis más antiguos, hay personas que describen algo que llaman los neonatos. Y ahí es de donde, si se permite que un feto se desarrolle sin la presión del útero a su alrededor, que la cabeza aumentará en gran medida de tamaño y terminará con un ser que mantendrá las proporciones fetales en la adultez, que es justamente como luce un gris. Entonces, algunos ufólogos han especulado que los grises podrían ser los seres humanos que simplemente se han cultivado en algún tipo de tanque o recipiente en lugar de un útero. ¿Qué piensas de eso? Sí, es una posibilidad. Muchos de estos extraterrestres podrían tener ADN humano híbrido en ellos, con certeza, y viceversa. Así que definitivamente creo en eso, porque se ha hecho, ya se ha hecho. ¿Sabes de algún otro ser como el híbrido tigre humano, que fue un programa híbrido que se te informó o se te permitió ver un espécimen? No, aparte de eso, había uno que era algo como una versión tipo manatí. ¿En serio? Sí, un tipo de manatí, tipo de morsa, con un fenotipo como foca que estaban utilizando y que tenía un aspecto muy, muy extraño. A lo también era desproporcionado y estaba muerto cuando lo vi. Creo que fue parte de un proyecto en el que se mezclaban mamíferos con ADN humano. No sé qué iban a hacer con él, pero parecía un manatí, pero erguido con los brazos y las manos. Bien, solo para seguir con eso un momento. ¿Estás familiarizado si existen algunas bases de nuestro gobierno o de la cabal que podrían tener bajo el mar? Sí. ¿Y cómo funcionarían basándote en lo que sabes? ¿Cómo construyeron una base en el fondo del mar? Bueno, hay bases que ya estaban allí y que fueron ocupadas, que han estado aquí durante millones de años, que ya estaban operativas y encontraron esas bases en diferentes partes. Y la mayoría de las bases no son solo como burbujas en el lecho del mar, están debajo de la corteza del Bien. mar. Así es como realmente lo hacen, y lo construyen desde abajo hacia arriba. No bajan materiales de construcción. Es una manera muy compleja, muy avanzada de hacer un laboratorio subterráneo, bajo el mar. Los laboratorios oceánicos existen en todo el mundo. ¿Así los llaman laboratorios oceánicos? Hay laboratorios oceánicos en todo el mundo. Son muy pequeños. La parte que se ve en el mar es pequeña, pero por debajo de eso es realmente donde está la base. Está debajo de la corteza del lecho del mar y de la roca. Por lo tanto, cavando primero y luego subiendo, ¿evitan la erosión, los cataclismos y ese tipo de cosas? Creo que es la forma más segura de hacerlo sin que se vea evidente. Entiendo. Es algo secreto. Después de lo que pasó hace muchos, muchos años con las vibraciones de Taos, estaban preocupados de que la gente notara lo que hacían en esos túneles. Pero ahora están usando un tipo diferente de técnica. Por supuesto, hacen grandes tubos de lava y derriten la roca y no utilizan los taladros pasados de moda.
Se ven fotos de estas antiguas brocas que son como de 4,5 metros de diámetro. Eso es del pasado. Algunos escépticos podrían decir que apenas tenemos la capacidad de llevar submarinos a tal profundidad. La presión aplastaría cualquier tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo han superado las limitaciones de la presión? No usan submarinos, utilizan nuestros vehículos de construcción alienígena. Formamos nuestra propia fuerza gravitacional, estamos dentro de nuestro propio campo de gravedad, así que no podemos ser aplastados. Es por eso que se puede ir al espacio y es por eso por lo que ves algunos de estos ovnis y estos otros solo van directamente al agua, porque están en su propio medio ambiente y su propia gravedad, así sería fácil para ellos transportar personas, equipos o lo que sea. Pero siempre tienen un enlace directo en estos túneles, de eso se trata, en muchos túneles en todo el mundo. Y si no hay presión, ¿pueden generar suficiente gravedad que pueda contrarrestar fácilmente la presión del mar? Oh, por supuesto, pueden interdimensionalmente cambiar el tamaño de sí mismos. ¿Cómo funciona eso? Es desmaterialización, pero todavía estás allí. Pero estás afuera de esa frecuencia solo un poco, por lo que no caes bajo las leyes de la ciencia de este planeta. Y es para todos los planetas, por eso pueden ir a cualquier parte hasta atravesar la Tierra. Puedes volar justo en la nave, voy hacia el árbol, porque ahí es donde quiero ir. Y tan pronto como veo ese árbol, la nave cambia interdimensionalmente. Puede encogerse a sí misma o cambiar su frecuencia solo un poco diferente, por lo que la estructura de esta solo va a través de ella o alrededor de ella. Así lo hacen. ¿Crees que especies como el híbrido de manatí podrían haber sido criadas para trabajar en el mar? No, creo que eso fue solo un experimento científico que salió mal. Creo que estaban probablemente tratando de... Miraban a otros mamíferos más inteligentes, pero estaban empezando con estos. No sé por qué eligieron eso. Ni siquiera puedo decírtelo. He estado diciendo cómo se veía. No sé si fue ADN del manatí. Solo lo estoy deduciendo por la forma en que se veía, como este tipo de rostro y la piel, y fue muy interesante. Hay extraterrestres tipo seres delfín que han evolucionado más allá de nosotros, que han regresado y han dejado aquí su linaje de delfines. Me parece interesante, Emery, que en la temprana era marítima hubo avistamientos de personas que afirman que vieron humanos acuáticos híbridos de algún tipo y que casi universalmente está escrito como si los marineros solo estaban borrachos o algo así, o que vieron manatíes. Claro, claro. Pero hay ilustraciones de personas que dibujaron estas cosas de la nave. Y verás, por ejemplo, un ser que tiene un rostro humano, pero como que tiene aletas que salen por los brazos y aletas que salen para las piernas, casi como si fuera una especie de ser escamoso. Claro. Así que, ¿crees que tal vez en el pasado, antes de que realmente empezáramos a explorar los mares, que estos alienígenas tenían más libertad de estar en nuestros mares sin violar nuestro libre albedrío? Sí, yo pienso, creo que hace miles y miles de años había una raza de extraterrestres que vivían en el mar y que tal vez incluso emigraron a mares interiores de la Tierra. Los llamamos acuifarianos ¿En y serio? vienen de un planeta acuático. Y en realidad hay muchos planetas acuáticos diferentes. No estoy seguro de saber mucho más que eso acerca de ellos o cómo viven, pero yo solo sé porque he estado en algunas sesiones informativas de esta raza y también he visto físicamente cosas en el mar que se asemejan a ese tipo de seres. Bien. ¿Qué aspecto tenían? ¿Podría ser más específico? Sí, lucen como dijiste, tienen forma humana y son como peces. Tienen un rostro muy hermoso, con el pelo muy largo. De ese tipo de seres hay hombres y mujeres y pueden caminar. No son como las sirenas que vemos con esas aletas, pero tienen aletas en el exterior de su cuerpo, como una sepia. ¿Sabes cómo es una sepia? Sí.
tienen estas aletas alrededor de la parte exterior del cuerpo que les permiten propulsarse muy rápido y son muy fuertes y son seres muy altos. Mm. Sí. Bueno, una de las cosas que es interesante de comentar, luego de regresar de un viaje a Japón de 3 semanas y media, es que hay registros extensos de un ser llamado Kappa. Y es esencialmente un humanoide acuático. Es inteligente, puede hablar nuestro idioma, y lo que hacía, en realidad, era abducir y matar a los niños. Por lo tanto, a los niños siempre se les advirtió que no se acercaran al agua debido a los kappas. Kappas. Pero a veces los kappas se acercarían y se burlarían de la gente, hablarían con ellos, les harían bromas, les harían ruidos groseros. Y la otra cosa extraña sobre el kappa, solo para terminar esto, es que aparentemente, y esto es muy consistente de todos los informes japoneses, tenían esta marca en la parte superior de su cabeza del tamaño de una taza y que necesitaban tener agua en ella y que si el agua se les derrama, si pudieras convencerlos para inclinarse así, el agua se sale. Lo que harían en realidad es morir muy rápidamente si no podían volver al agua. Es una leyenda japonesa muy conocida. Vaya. ¿Qué crees que podría ser el kappa? ¿Solo especulando? Estás hablando de tiempos antiguos, No, quizás solo hace ¿no? unos cientos de años. Porque esto definitivamente suena como un híbrido que salió mal, por lo que mencionaste sobre el agua. Hay muchas cosas que hacen para tratar de vivir en la Tierra, pero cuando empiezas a mezclar ADN, especialmente con acuáticos, no funciona demasiado bien debido al oxígeno y el agua que estos seres necesitan para sobrevivir. Ya sabes cómo los peces y tiburones tienen las branquias y todo eso. Y se basa más en estos otros animales que pueden respirar aire y sostener su respiración durante 24 horas, como ciertas clases de bagre, salamandras y demás. En realidad, no sé nada de esa historia, pero suena a algo parecido de algunos otros proyectos que han salido mal en cuanto a tratar de mantener a los seres que crean para que sean capaces de estar en el agua y la tierra. Es el supersoldado capaz de poder ir al campo de batalla, sobrevivir al vacío del espacio, como algunos organismos que tenemos aquí, y poder sobrevivir solo sin ayuda, pero deben poder ser controlados. ¿Crees que hay planetas como la Tierra que son mundos de agua que no tienen tierra, que vienen por encima de la superficie y todo el planeta es un mar básicamente? Creo que sí, sin duda, sí. Bien, entonces, ¿es posible que una especie humanoide inteligente pueda evolucionar en ese planeta evolucionando en el mar? Por supuesto que sí. La parte divertida fue que he visto a algunos científicos especular sobre esto y dijeron, bueno, la vida inteligente no podría formarse en un mar porque tendrían que ser capaces de hacer fuego y no podrían quemar nada en el agua. Eso es ignorancia. Tenemos un montón de especies aquí que están viviendo muy bien, que son más conscientes de lo que somos. Solo porque no podemos comunicarnos con ellos no significa que debemos Muy discriminarlos. bien. Por ejemplo, los delfines. Sus cerebros son un poco más grandes que los nuestros y además todo es acerca de la comunicación. Es triste que no podamos comunicarnos con alguien porque somos diferentes o lo hacemos parecer que son inferiores a nosotros. Eso es algo que Ujú. tiene que desaparecer. ¿Por qué crees que el capa podría morirse si el agua se le cae de esta pequeña taza, esta muesca en forma de copa? Yo diría que tiene que ver con el voltaje debido a como el agua salada del cuerpo no puede tener un voltaje especial y creo que necesita el voltaje para seguir viviendo en el cuerpo. No creo que tenga nada que ver con la respiración o cualquier otra cosa porque no tomarían el riesgo de acercarse a Bien, la orilla. entiendo. Pero ese voltaje, porque cada criatura viviente emite un tipo de voltaje o frecuencia y está vivo. Bueno, hemos escuchado muchos informes sobre el experimento Filadelfia, y luego, cuando te enfocas en el científico Jerry Vassilatos, él informó que en el astillero naval de Norfolk estaban haciendo estas grandes operaciones de soldadura en buques de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y que cuando hacían las soldaduras por arco, veían enormes destellos de luz y se veía la energía y no podían entender por qué esto estaba sucediendo. Toman una película de alta velocidad y descubrieron que este agujero parecía como un agujero negro y las herramientas y los objetos estaban volando dentro de él antes de que se fuera la energía. Y esto al parecer fue lo que condujo al desarrollo del experimento Filadelfia, donde supuestamente un buque fue transportado desde Virginia hasta los alrededores de Filadelfia. De aquí
lo de Experimento Filadelfia y luego de vuelta a Virginia. Estamos mirando, ¿crees tú, un ejemplo temprano de prototipo de lo que más tarde se convertiría en una tecnología de portal donde todos los problemas se resolvieron? ¿Es eso lo que pudo haber sido el Experimento Filadelfia? Los portales existen. Hay mucha ciencia en portales que hemos hecho sin usar cierta red terrestre, puntos red. En cuanto a ese específico, tendría que tener un poco más de información de lo que estaba utilizando para soldar y una gran cantidad de la energía involucrada en eso y los campos de la energía electromagnética. Era soldadura electrostática de alto voltaje. Perfecto. Es lo que necesitas para hacer eso. Por lo tanto, podría ser muy posible que así es como estaban teletransportando a otro lado o tenían un dispositivo para hacerlo. ¿Por qué crees que los soldados terminaron incrustados en el casco de la nave como se reportó? ¿Qué podría haber provocado que ocurriera eso? Solo un fallo en el sistema. Sucede todo el tiempo. Perdemos mucha gente en portales. No los Entiendo. hemos dominado bien. ¿Todavía no han podido dominarlos? No, aún no. Mm. Funcionan. Los usamos, pero no es 100% seguro. Cielos. Pero nada lo es, ni conducir un auto. Otra cosa que me dijiste que me pareció interesante y siento como que es un buen momento para tocar ese tema es que me mencionaste en una conversación privada que las ubicaciones de donde elegimos construir bases militares podrían no ser algo arbitrario. ¿Cuáles son algunas de las razones ocultas de por qué ciertas bases están donde están? Bueno, no todas las bases, pero algunas bases, como te dije antes, se construyeron en ciertos puntos de la red en el planeta, porque se construyeron sobre otras antiguas bases que estaban allí. Y algunas de esas antiguas bases ya tenían dispositivos de energía de trabajo y naves alienígenas y portales. Bien, ¿serían capaces de cavar justo en esa base y volver a ocuparlas? No volver a ocuparlas, pero estudiarlas y replicarlas. Y por supuesto, si estuvieran construyendo ciertos portales u otros ciertos dispositivos, se asegurarían de ponerlos en ese mismo punto de la red o intentarían activar algunos portales que ya existen. En el pasado, en los años 40 y 50, tenían muchas bases en el oeste y explorando cosas usando radares especiales para mirar debajo de la tierra que han sido mejoradas. Escogían puntos específicos y aquí es donde configurarían los laboratorios. Laboratorios hoy en día están en realidad en la base de la Fuerza Aérea Kirtland. Los laboratorios de Los Álamos están al norte de eso, pero están todos conectados. Por lo tanto, creo que en todo el mundo, no solo aquí, sino también las bases militares en otros países, después de mirar y alinear todo, están en puntos interesantes de la red. Y ha habido proyecciones de diferentes fenómenos que salen de esas bases y que son presenciadas por civiles en estos puntos específicos. Muy bien, ¿estás diciendo que en ciertos casos una base militar podría construirse sobre un vehículo extraterrestre que se estrelló en algún lugar? Por supuesto, o una base que ya ha estado allí desde tiempos remotos, o que la abandonaron los extraterrestres. Esto coincide con la información que nos dieron de otras personas. Por lo tanto, hay ciertos casos en los que la nave en sí sería muy grande, algo inmensamente grande. Muy grande, por supuesto. La base de la Fuerza Aérea Kirtland es la quinta base terrestre más grande del mundo y tienes que ver una gran cantidad de parámetros diferentes cuando estás tratando de asociar y equilibrar todas las distintas bases si te interesa todo eso. Hay naves que son muy grandes, que están incrustadas en la corteza terrestre. Y he visto las fotos. Usamos un tipo de radar muy especial que es clasificado con 400 veces con mayor resolución que una tomografía computarizada y tiene un reflujo de energía de frecuencia que mide el tiempo de cómo esa frecuencia regresa para decirnos exactamente lo que está, para construir una imagen volumétrica. Sí, y realmente me mostraste algo de eso. Probablemente no sea para la distribución pública, pero me mostraste unas cosas muy interesantes de lo que parece Sí, ser una base subterránea. Es decir, sí. eso no es del conocimiento público. Sí, algunas de estas naves pueden medir desde 3 metros a 50 kilómetros de largo. Algunas de las estructuras bajo el suelo podrían ser tan grandes o 10 veces más grandes que las pirámides de Giza.
¿Son pirámides en algunos casos? Claro, sí, de ese tipo de forma. Oh, vaya. O pirámides invertidas, como un tetaedro, uno sobre el otro, unidos por las bases. Formas muy sorprendentes y muy profundas en la tierra y con muchas cosas dentro. Digamos que tenemos como ejemplo una nave subterránea de 50 kilómetros de largo. Claro. ¿Cuántos empleados podrían estar dedicados a explorar esa nave y por cuánto tiempo podría estar ocurriendo si dices que una base entera se construye allí donde existen esas cosas? Podría tomar muchos, muchos años para eso, para que no solo irrumpa en una tumba y ahí está la momia y bien, y todo el mundo acaba de saquearla o lo que sea. Son muy cuidadosos con eso. Y al igual que en la Antártida, con lo que está sucediendo, tomaría un equipo para investigar ese tipo de base. Voy a decir que es una nave. Voy a decir base subterránea. Y hay muchos parámetros como lo profundo que es, qué tipo de roca hay allá, cómo vamos a llegar allí. Lo más importante que harán primero es toda esta imagen volumétrica. Luego planean y lo recrean primero en la Tierra. Así que realmente hacen un mapa de lo que ven y hacen un modelo de la misma con especificaciones exactas en la parte superior de la Tierra o en una base subterránea donde pueden hacer este estudio secreto exactamente de lo que hay. Y luego, por supuesto, no va a ser así cuando el equipo vaya ahora. Están usando la realidad virtual para hacerlo, así que cuando el equipo entra, ellos saben dónde están dentro de esa área de la nave. ¿Hay todavía energía en la nave? ¿Todavía está encendida? ¿Hay seres allí? Si lo están, ¿están vivos o en una animación suspendida? Esas son las cosas que hacen. Por lo tanto, son muy, muy específicos antes de entrar y empezar a cavar. No es como esta cosa, en general, entrar allí y solo cavar conseguir todas las retroexcavadoras y hacerlo. Es más como que es muy tranquilo, vamos a resolver esto primero. Esto es muy peligroso, no sabemos en qué nos estamos metiendo. Tienes que entender que podría haber microbios allí que salen e infectarían todo el planeta, por lo que tienen que ser hechos túneles de vacío con sistemas de aire de presión negativa. Por lo tanto, es una empresa muy dinámica y muy grande. Podría tardar 20, 50, 100 años para hacer un proyecto así con todos esos parámetros que se requieren, sí. No sería responsable si termino este episodio sin preguntar esto. ¿Estás confirmando la presencia de al menos una nave nodriza muy grande bajo el hielo en la Antártida? Sí. Bien. Tenemos un montón de otros testimonios sobre esto, de Peter Patterson, Corey Good, otros informantes con los que he hablado. Tú y yo en realidad nunca habíamos hablado de eso, así que es increíble que también hayas oído hablar de esto. No será nadie. No seremos nosotros los que expondremos esto. Va a ser la Tierra la que los expone por el calor. No pueden luchar contra el calor ahora mismo. Y como no pueden luchar contra el calor, va a ser muy difícil de explicar cuando algo de nieve se derrita el próximo año y esta cosa gigante comience a ser expuesta y se vea su estructura metálica. Entonces Gaia será quien lo revelará. La Tierra será la que lo revele, lo que es Vamos a hermoso. ayudar a Gaia. Sí, vamos a ayudar a Gaia Gaia. va a ayudar a Gaia. Pero si me explico, ¿no? ¿No es hermoso? Es asombroso. Muy bien, no quería dejarlos en suspenso. Volveremos la próxima vez a Divulgación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock. Estoy con Emery Smith. Gracias por vernos.